Listo. Buenas noches. Muchas gracias a todos por estar nuevamente con nosotros. El día de hoy, en su programa Platiquemos de Miastenia Gravis, les traemos un tema que no nos cansamos de estar practicando, compartiendo y hablando de esto, que es súper importante, que es el tema de nutrición. El día de hoy lo titulamos Estrategias Nutricionales y tenemos con nosotros a la doctora Angélica. Ella es de Monterrey, Nuevo León. Es doctora, es médico y especialista en nutrición. Dentro de sus estrategias incluye mucho la vitamina D y el omega 3. Pero pues aquí está la doctora. Doctora, adelante, Angélica, si te puedes presentar con nosotros y es todo tuyo el tiempo. Hola, muchas gracias y buenas tardes a todos. Pues sí, mi nombre es Angélica Pérez, soy médico egresado de aquí de la Universidad Autónoma de Nuevo León y después hice un diplomado en nutrición clínica. El tema que quiero compartir con ustedes son unas estrategias que normalmente no nos dan cuando nos da el diagnóstico. Entonces, que son las estrategias nutricionales con las que tenemos que complementar nuestro tratamiento médico para poder disminuir los síntomas que tenemos. Entonces, pasamos a la que sigue. Muy bien. Aquí quiero empezar con esta frase que es de Hipócrates, que es muy importante. Y dice que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Tenemos que tomar a nuestros alimentos como la medicina que estamos tomando para que nuestro cuerpo se mantenga sano, se cure, nos ayudemos con esta alimentación que estamos tomando. Y la pregunta más importante, y sabiendo que la comida tiene que ser nuestra medicina, pasamos a la siguiente, y es, bueno, esto es importante también que sepamos, bueno, que la miastenia gravis, todos sabemos, es una enfermedad que se cataloga como autoinmune. Es una enfermedad impredecible, no a todos los pacientes les va de la misma manera, entonces afecta a cada quien de una manera diferente. Sin embargo, lo que todos tenemos en nuestro alcance es mejorar la calidad de vida, porque se ha demostrado que la calidad de vida se mejora al tomar control de los aspectos que sí podemos modificar, y en este caso quiero tomar el tema de los alimentos como un factor muy importante para mejorar la calidad de vida. Adelante. Entonces, todos sabemos, porque ya nos han dicho en muchos lados, que una buena salud tiene mucho que ver con lo que elegimos cada día para poner en nuestro plato. Y entonces, estamos ahí todos de acuerdo, ¿no? Todos nos han dicho, hasta los anuncios de cualquier anuncio de comida chatarra te dice coma frutas y verduras. O sea, todos sabemos que la alimentación es básica para cuidar a nuestro cuerpo. Pasamos a la que sigue. Y la pregunta es realmente, ¿qué hay en nuestro plato? Sabiendo que es tan importante la alimentación, tenemos que reflexionarnos y darnos cuenta qué hay en estos días que vivimos. Aunque ya encerrados en casa, de todas maneras no encontramos tiempo para regalarnos ese tiempo y prepararnos algo de comer que nos ayude, y terminamos consumiendo pues comida rápida, alimentos muy altos en grasa de origen animal, que todos sabemos nos hace daño. ¿La que sigue? Y al consumir este tipo de alimentos y tener una alimentación tan desbalanceada, lo primero que tenemos que pensar es en nuestro intestino. El intestino es donde se asimilan todos los nutrientes que contienen los alimentos. Y el intestino muchas veces está como relegado, no le damos la importancia que tiene. Estas figuras cuadradas son rosas, son las células, y es una ejemplificación de qué es lo que pasa en nuestro intestino. Estas son las células que absorben los nutrientes, que tienen unas vellosidades que absorben los nutrientes. Sin embargo, cuando existe un intestino permeable, estas células se abren, y en lugar de que la proteína o los nutrientes se absorban en las vellosidades que están en el ápice o en la parte superior de estos cuadraditos, lo que hacen es que atraviesan la barrera y las encuentran nuestros macrófagos
y se dan cuenta que son virus, o sea, que es algo extraño. Y hacer algo extraño, pues puede ser un virus o una bacteria, pero hemos dado cuenta que los alimentos también causan reacciones alérgicas. Y estas reacciones alérgicas o estas reacciones que generan una reacción autoinmune potencializa las enfermedades autoinmunes. Entonces es muy importante, todos los pacientes que tenemos una enfermedad autoinmune, cuidar la salud de nuestro intestino, darle la importancia que tiene y cuidar el no tener un intestino permeable. Para esto es importante saber a qué alimentos somos ya alérgicos, o sea, qué alimentos nos hacen daño. Hay exámenes que se hacen para saber en sangre cuáles alimentos están generando ya alguna reacción o algunos en nuestro cuerpo. Y hay 3 que son muy comunes, que es el gluten, los lácteos y el huevo. El gluten es trigo, básicamente galletas, panes, pastas, todo lo que es trigo es muy fácil que entre como si fuera un virus o una bacteria y empiece a generar estas reacciones autoinmunes, ¿ok? Los lácteos, igual quesos, cremas, yogurt, leche de vaca, en especial, hago énfasis es que es lácteos de origen animal, en especialmente la vaca. Y el huevo, pues también es un alergeno, ¿ok? Entonces, si nosotros queremos cuidar nuestro intestino, tenemos que empezar retirando estos alergenos. ¿La que sigue? Pero de eso, adelante. De eso solamente les quería dar una breve introducción, sobre todo los alergenos que producen una reacción autoinmune, no que producen, sino que inician una reacción inflamatoria y a la larga llega o se desencadena una reacción autoinmune. Pero aquí les quiero compartir, y ese es el tema central de esta plática, el otro lado de la historia. Entonces, ¿por qué dices tú, bueno, por qué tenemos una enfermedad autoinmune si las células siempre han estado en nuestro cuerpo? ¿Por qué nuestro cuerpo no puede moderar esa respuesta inmune? Y existen varios componentes, que de eso vamos a hablar, que nos ayudan a moderar esa respuesta. Entonces, se ha demostrado ya que la falla del sistema inmune para suprimir una reacción autoinmune es parte importante del desencadenamiento de las enfermedades autoinmunes. La que sigue, por favor. Existen 3 inmunomoduladores. Muchos de ustedes, supongo, han tenido que estar en contacto con inmunosupresores. Con o sea, con, no sé, solumedrol o esteroides que nos dan para que bajemos la reacción inflamatoria que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, los 3 nutrientes inmunomoduladores son la vitamina D, el omega 3 y los antioxidantes. ¿Okay? Y aquí quería saber... Angélica, sí. Teresa, ¿puedes por favor silenciar tu micrófono? Por alguna razón no lo puedo hacer. Adelante, Angélica. Ok, entonces les comentaba de estos 3 elementos esenciales para modular nuestro sistema inmune y evitar que nuestro cuerpo tenga esas reacciones exageradas que nos llevan a propagar nuestra enfermedad autoinmune, ¿ok? La vitamina D, omega 3 y antioxidantes. ¿Ok? La que sigue, por favor. La siguiente diapositiva, si me ayudas, por favor. Listo. De la vitamina D, es muy importante que sepan que es la vitamina del sol. Es la vitamina que se genera en nuestro cuerpo, o que se activa, más bien dicho, en nuestro cuerpo una vez que nuestra piel está en contacto con los rayos del sol.
Desafortunadamente, en los pacientes con esclerosis múltiple, el sol, y no es el sol, es el calor que genera el sol, roba toda nuestra energía. No sé si les ha pasado, pero es muy común que después de asolearnos o estar en un baño con agua caliente o en un lugar que tenga una temperatura muy alta, nuestra energía pareciéramos una flor que se marchita y entonces los síntomas se vuelven más evidentes. Cualquier síntoma que teníamos se vuelve más evidente al estar sometidos al calor. ¿Okay? Entonces normalmente tendemos a evitar estar en contacto con el sol y no porque el sol nos haga daño, sino por el calor que produce. Entonces, al evitar los lugares que tienen calor o evitar estar bajo el sol directamente, nuestro cuerpo no produce la cantidad de vitamina D necesaria para modular al sistema inmune. Todo mundo sabemos que a los bebés se les recomiendan baños de sol para tener buenos niveles de vitamina D y evitar, por ejemplo, la ictericia en el recién nacido. Entonces, lo recomendable es tomar baños de sol 10 minutos por las mañanas, antes de las 10 de la mañana, en shorts y camisas de manga corta. Desafortunadamente, muchos de nosotros vivimos en lugares donde el smog y la contaminación es muy alta y esto evita que los rayos ultravioleta, que son los encargados de producir esta conversión de vitamina D2 a D3, que es la activa, empiecen a tocar o desencadenen esta reacción al estar en contacto con nuestra piel. Además, pues bueno, siempre salimos con alguna camisa o con un pantalón largo o estamos atrás de una ventana y eso hace que el rayo no penetre y no toque la piel. Entonces, en las vitaminas D es muy importante tomar el suplemento de la vitamina D. Y el suplemento de la vitamina D no está en los alimentos, no por comer leche, no por comer salmón, no por comer quesos, no por comer ningún alimento podemos mejorar nuestro nivel de vitamina D. La vitamina D se tiene que suplementar y el suplemento de la vitamina D tiene que ser aislado. No podemos tomar vitamina D combinada con vitamina A, con vitamina K, con vitamina E. La vitamina D se debería tomar sola porque la cantidad de dosis que necesitamos que tomar es alta y si la pastilla o la tableta o la cápsula trae 1000 unidades y yo quiero tomarme 4000, si yo la combino con otros elementos, esas otras vitaminas, al subir el nivel que necesitamos tomar, pues pueden hacernos daño. Entonces es muy importante que la vitamina D la tomen aislada. Y es muy importante también tomar la vitamina D que realmente necesitamos. Entonces, para saber cuánto necesito, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, hay un examen en sangre que se tiene que hacer, no es un examen que cueste más caro, o muy caro, pero es muy importante que nos demos cuenta que necesitamos saber cómo está mi nivel de vitamina D para entonces a partir de ahí suplementarlo correctamente. Es como si vamos a la gasolinera, pues necesitamos saber si mi carro tiene medio tanque o un cuarto o cuánto le necesito poner de gasolina para que me pueda aguantar toda la semana. La vitamina D también es súper importante, que se ha demostrado ya que disminuye la proliferación de las células T y de proteínas inflamatorias. Entonces, digo, aquí están las referencias bibliográficas de los artículos médicos que demuestran que la vitamina D actúa como un modulador de la respuesta inmune. Es importante también que sepan que ahora en estos tiempos de COVID se ha demostrado y es recomendación que todos los pacientes o todas las personas consumamos adecuados niveles o tengamos adecuados niveles de vitamina D para prevenir que el virus se multiplique en nuestro cuerpo. Entonces, esta vitamina D es fundamental y esencial que esté dentro de nuestro régimen para cuidarnos. Muy bien, la que sigue, por favor. Después de la vitamina D tenemos los grasos, o sea, los ácidos grasos. Y de los ácidos grasos
está el omega 3. Aquí una disculpa porque hice la referencia a esclerosis múltiple, que es otra enfermedad autoinmune, que esta referencia bibliográfica está ligada a eso, pero al final es igual, es inflamación, son reacciones inflamatorias que producen o desencadenan reacciones autoinmunes. Entonces se ha demostrado que el aceite de omega 3 suprime estas reacciones inflamatorias, ¿ok? Entonces no necesitamos estar tomando, pues sí, todas las medicinas que nos dan, no sé, por ejemplo, si una vez que tienen una recaída o se sienten un poco mal, empiezan a tomar esteroides y entonces estos tienen un efecto antiinflamatorio o corticoesteroides, pero estos traen un efecto antiinflamatorio que traen muchos efectos colaterales. La ventaja del omega 3 es que el único efecto colateral que puede traer sería una evacuación diarreica en caso que se haya excedido la cantidad de aceite que se está consumiendo. La diferencia es que los otros medicamentos, o sea, los esteroides o corticosteroides, descalcifican nuestros huesos. Y ese es el problema. Además de que nos hacen subir de peso, no solo el subir de peso es malo, es descalcifica nuestros huesos y esto hace que seamos más propensos a las fracturas más adelante. ¿Ok? La que sigue, por favor. El omega 3 es efectivo para la reducción de los síntomas de otras enfermedades autoinmunes. Yo ya les había mencionado esclerosis múltiple, pero también se utiliza para disminuir los síntomas de las enfermedades de Crohn, de la artritis reumatoide, de lupus. O sea, es un excelente antiinflamatorio. Adelante. ¿Dónde encontramos el omega 3? ¿Ok? El omega 3 lo encontramos en el aceite de hígado de pescado que nos daban nuestras mamás o nuestras abuelitas, que ahora ya no damos, pero en el aceite de hígado de bacalao es donde está el omega 3. El salmón, la grasa del salmón tiene omega 3. Igual, desafortunadamente, el mar está lleno de tantos contaminantes y tantos metales pesados que si no tienes cuidado la fuente del omega 3 que estás tomando, pues igual estás consumiendo plomo o algunos otros metales pesados que también nos hacen daño. Entonces, cuando busquen sus suplementos, en especial el omega 3, busquen por favor que sea libre de metales pesados o que sea como grado médico, grado farmacéutico y que tenga declarado 2 ácidos que ahorita voy a hablar con ellos, el EPA y el DHA. ¿Okay? Se ha visto también en estos estudios que están aquí que grandes cantidades de grasa saturada, o sea, la manteca de puerco, la carne roja que es para la arrachera, todo lo que tiene mucha grasa de origen animal, los quesos, los productos lácteos y los aceites vegetales con los que antes se cocinaba mucho, que el de cártamo o cualquier aceite vegetal, inhiben los efectos del omega 3. Entonces, si uno ya se va a comprometer a cuidarse con omega 3, que implica un gasto, pues es muy importante que ese gasto no se tire a la basura al sumar aceites vegetales o quesos o mucha grasa de origen animal. ¿Ok? Entonces, nuestra alimentación tendría que ser, o nuestra forma de cocinar tendría que ser con aceite de oliva. ¿Ok? Y quitar de nuestra despensa las grasas saturadas, o sea, los aceites vegetales, los quesos, los lácteos y las carnes rojas. Carnes rojas, las que son menos grasosas, podría ser, por ejemplo, la pulpa o la bola negra, me parece que le llaman. O sea, busquen, sí podemos comer carne, pero hay que buscar carnes que sean más magras, como milanesas, carnes magras. Adelante, la que sigue. Y aquí están las reacciones que se producen en nuestro cuerpo cuando comemos omega 3 de cadena larga y omega 6. Esto está documentado en la literatura. El omega 6, todos los aceites vegetales traen omega 6. Entonces, al final se empiezan a desdoblar y terminan en ácido araquidónico. Este ácido araquidónico produce en nuestro cuerpo inflamación. En cambio, los omega 3, al final de toda esta reacción, nos traen elementos antiinflamatorios.
¿ok? Entonces es súper importante empezar a buscar consumir omega 3 y tener un buen nivel de vitamina D. La que sigue, por favor. Ok, el siguiente punto son antioxidantes. Se ha demostrado ya que la oxidación es un componente clave para el daño y la inflamación en nuestro cuerpo. Entonces, nosotros tenemos que empezar a tomar antioxidantes. ¿Okay? Ya han escuchado del ácido alfa-lipoico, de la coenzima Q10, de muchos que están como muy de moda en el mercado. Pero yo quiero regresar a lo básico. Y lo básico es que los antioxidantes están en las frutas y en las verduras. Entonces, nuestra alimentación tiene que estar rica y llena de frutas y verduras. ¿Ok? La que sigue, por favor. Hay otros nutrientes que son especiales, como el magnesio y el ácido fólico, que nos ayudan a controlar o a mejorar la energía de nuestro cuerpo y evitar la fatiga, porque un síntoma muy común en enfermedades autoinmunes es la fatiga, la falta de energía. Entonces, por un lado les comenté que tenemos que evitar el calor, pero por otro lado tenemos que empezar a cuidar la cantidad que consumimos de magnesio y ácido fólico para que podamos estar suplementando y cuidando esa energía poquita que tenemos. En cuanto a la energía, es importante comentarles que la única fuente de energía que tenemos, digo, además de los alimentos como fuente de energía, es el sueño. El sueño es la única forma en la que podemos recuperar esa energía. Entonces tenemos que darnos permisos de tomar alguna siesta y de tener un sueño reparador. Entonces, es muy importante cuidar la higiene del sueño, dejar el celular fuera, apagar la luz, estar en silencio, de tal manera que nuestro cuerpo recupere la energía para empezar un nuevo día. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué estrategia les propongo yo a ustedes? Les propongo evitar activadores del sistema inmune, que son los alimentos que son alergenos, y en estos están los productos lácteos y el gluten. Disminuir la grasa de origen animal, evitar entonces otra vez los lácteos, porque los quesos al final terminan todo el comal lleno de grasa cuando hacemos quesadillas. Y todo lo que tiene que ver con manteca de puerco, con la piel en el pollo cuando la cocinamos. Entonces, disminuir la cantidad de grasa, sustituir el azúcar y los granos por frutas y vegetales, o consumir granos y además consumir granos enteros. O sea, si vamos a comer arroz, que sea arroz integral. ¿Ok? Aumentar la cantidad de inmunomoduladores como vitamina D, antioxidantes y omega 3. Listo, la que sigue. Para la vitamina D es importante un examen que se llama determinación sérica de 25-hidroxivitamina D3. Esto se toma en el laboratorio, probablemente el día siguiente tenga el valor, y en base a ese valor es que empezamos a suplementar esta vitamina. El otro examen que yo les recomiendo se puedan realizar se llama determinación sérica de antígenos. Puede ser IgG o IgM en alimentos. ¿Okay? También se pueden hacer pruebas cutáneas como de rash cutáneo o algunas pruebas de inhalación para detectar cuáles son los alimentos a los que nuestro cuerpo produce una reacción inflamatoria. ¿Okay? Y muy importante, el omega 3, que siempre busquen en la etiqueta nutrimental de lo que van a consumir, la cantidad de EPA y DHA que contiene el producto. Porque estas dos sustancias o estos dos ácidos son los ácidos que generan o desencadenan o forman parte del proceso metabólico que nos da como resultado una antiinflamación. ¿Ok? Adelante. Entonces, para concluir, podemos tomar en cuanto a nuestro tratamiento una actitud pasiva y solamente usar medicamentos que son parcialmente efectivos, porque desafortunadamente para la mayoría de las enfermedades autoinmunes no tenemos un medicamento que nos quite el diagnóstico, nos quite la enfermedad. Entonces,
pues podemos decidir tomar una actitud pasiva y esperar que el medicamento haga efecto y seamos unos de los pocos afortunados en los que la enfermedad no progresa a una discapacidad que nos cause problemas, o, si quieren, vamos más adelante, o podemos tomar una actitud activa, porque esto implica un cambio en nuestro estilo de vida. Esto implica que tenemos que tomar conciencia de lo que llevamos a nuestro plato y entonces tenemos que demostrar que nos queremos cuidar e incorporar a nuestro tratamiento estrategias nutricionales que nos ayudan a disminuir de una manera muy importante la evolución de nuestro diagnóstico. Al final, la siguiente por favor, la decisión es suya. Cada uno de nosotros decide qué poner en su plato y es una decisión que tomamos por lo menos 3 veces al día, todos los días de nuestra vida. Entonces necesitamos buscar la manera de que esas elecciones que tomamos sean elecciones sabias para mantener a nuestro cuerpo en las mejores condiciones. Aquí les dejo mis datos y les dejo también los datos de una colega mía que probablemente entre a la reunión un poco más tarde. Ella padece miastenia gravis y ella nos puede ayudar con el tema de las pruebas. Ella las hace en su consultorio, entonces creo que sería una buena referencia para ustedes. Ella inició su diagnóstico desde los 13 años, ahorita ya tiene 48 y está íntegra y autosuficiente todo el tiempo. Entonces creo que también es una buena historia que contar y ojalá para que nos platique un poquito más de ella y los cambios que ha hecho en su vida. Y por último, y si me permiten, un poquito la siguiente diapositiva. Le quiero compartir con mucho cariño esta oración, porque sé que estos diagnósticos traen mucha incertidumbre a nuestra vida. Y cuando nos acercamos o tenemos tanta incertidumbre, lo único que nos ayuda a tener certeza es Dios o es ese poder superior en el que cada quien decida creer. Y esta es una oración que, si me permiten, son unos renglones que me permiten, la voy a hacer para ustedes con mucho cariño. Y dice así: tu nombre es mi curación, oh mi Dios, y el recuerdo a ti es mi remedio. La proximidad a ti es mi esperanza y el amor por ti es mi compañero. Tu misericordia hacia mí es mi curación y mi socorro, tanto en este mundo como en el venidero. Tú verdaderamente eres el todo generoso, el que todo lo sabe, el todo sabe. Ahora. Y listo, muchas gracias. Entonces, siempre cuando veamos que no hay cura y que no hay medicamento que nos termine de quitar estos diagnósticos que tenemos, creo que acercarnos a Dios y hacernos de su mano es lo único que nos va a dar fuerza para seguir adelante en este camino que nos toca recorrer. Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica. Muchas gracias a ti. Tenemos muchas preguntas en el chat. Creo que sí me hicieron caso de que ir poniendo ahí las preguntas. Esta oración con la que terminas es maravillosa y yo la complemento. Hoy escuché un TED Talk de Ingrid Betancourt, una persona de Colombia que fue secuestrada, y dio una oración que se me quedó súper grabada. Cuando una persona le preguntó qué hacer y le dijo, pues te encomiendas a Dios, le hablas. Y le dijo, pero Ingrid, tú sabes que yo no creo en Dios. Y ella le contestó, eso no importa, él como quiera te va a contestar. Entonces, es totalmente cierto. Todas estas son opciones que tenemos nosotros, pero si en algún momento no hallamos la puerta, siempre hay una abierta y esa puerta pues es Dios. Pues bueno, retomemos el tema de la nutrición. Tenemos muchas preguntas en el chat. No sé si quieran, voy con la primera y después me voy a ir así una y una en el chat y luego alguien que si quieren abrir el micrófono. Dice Isabel, dice, ¿cómo y a qué hora es recomendable comer frutas y verduras para que las proteínas sean aprovechadas por nuestro cuerpo al 100%? Yo les recomiendo que las frutas y las verduras estén en en todos sus alimentos fuertes. En sus 3 comidas debemos tener tanto proteínas como carbohidratos. Y entre los carbohidratos yo les recomiendo siempre tomar carbohidratos favorables. Yo sé que algunas veces el efecto secundario del medicamento que les toca o que les dan para su diagnóstico
puede producir evacuaciones diarreicas, y es ahí entonces cuando tenemos que tener cuidado en que no se nos deshidraten y tenemos que limitar un poco el consumo de la fibra. Pero si ustedes no tienen ese problema o ese efecto secundario o colateral del medicamento, entonces yo recomiendo que en las 3 comidas principales tengan sus porciones de frutas y verduras. Ok, perdón, doctora, creo que mi pregunta no fue muy clara. A lo que me refiero principalmente es de que la fruta es antes de la comida, o puedo comerme un pedazo de pan y después la fruta. ¿Tiene el mismo efecto? Mira, yo te recomiendo que no comas un pedazo de pan. Y si es pan, que sea de centeno para que evites el gluten, porque si no, de nada te sirve. A mí me gusta más que mis pacientes consuman mucho más fruta y verdura que cualquier otra cosa. Entonces yo la pondría al principio. Ok, Eso es lo más importante que consumir. gracias. Fíjate, yo pensaba que se consumía al final como un postrecito. Ok, bueno, dice, esa fue mi pregunta. Entonces, si el rayo de sol, lo que nos explicabas de la vitamina D, si el rayo de sol no toca la piel directamente, no se genera la vitamina D. No, porque la radiación ultravioleta, que es la que, hay radiación ultravioleta A y B, la que nos toca, que nos ayuda a convertir la vitamina D2 a D3, se detiene al tocar la ropa, o sea, no traspasa, no tiene la capacidad de penetrar más allá que la primera capa. Entonces puede ser el vidrio del carro o el vidrio de la casa o la tela si traemos manga larga. Ok, listo. Gracias. ¿Alguien que quiera abrir el micrófono? Que levante la mano. Luis, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, no, yo solamente quería agradecer por la charla que han tenido. Muy interesante. Gracias, qué bueno que te guste, qué bueno que nos acompañas, Luis. Qué gusto tenerte Vale. por acá, desde Argentina. Bueno, entonces pasamos a otra preguntita del chat. También pregunta, dice, ¿cuál es el mejor suplemento de vitamina D? Yo la vitamina D, bueno, dependiendo en qué país estés, pero si estás en México y la puedes conseguir como vitamina D, hay una americana, que donde venden cualquier cosa que traen, o sea, como en farmacia americana, es solo vitamina D, y puede ser Sun Valley, o sea, cualquier marca americana que no venga con otra asociación de otra vitamina. En México la encuentras como Histofil en las farmacias, solo que es un poco más cara que la versión americana. Pero realmente cualquier marca, Sun Valley puede ser una buena opción. Y en Estados Unidos, pues, o en Amazon, las pueden encontrar como vitamina D de aire 5,000 o 10,000 unidades. Ok, gracias. Leo Flor, no sé qué pusiste que sí, pero que tenía que ser en la pancita. No te escucho. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, a mí la nutrióloga con lo de las quimioterapias, hay un medicamento que tomamos nosotros para mi astenia que te sube el colesterol. Entonces a mí me dejaron el omega porque hay medicamentos para bajar el colesterol que me dijo mi neurólogo que nosotros no lo podemos consumir. Entonces, pues yo tengo ya mucho tiempo consumiendo el omega, pero a veces como que me cae pesado en el estómago. Entonces, me habían comentado que cuando te da, que puedes salir a tomar el sol, pero que sí es cierto que te tiene que dar en la pancita. O sea, vaya, en la parte del estómago. No sé si eso sea un mito o sea verdad. Mira, ahí estamos confundiendo dos cosas. Es cierto que el omega 3 baja el nivel de colesterol, eso sí es cierto y sí te ayuda para eso. Pero el omega 3 no se activa ni se genera al estar expuestos a la luz del sol. Lo que tienes ahí de beneficio con el sol se llama vitamina D. ¿Ok? Son dos cosas diferentes. Discúlpame. Sí, entonces la vitamina D, no importa en qué lugar de tu cuerpo se exponga mientras tengas piel, es simplemente que a lo mejor en el abdomen tenemos un área mucho más grande que en un brazo para que esté en contacto con los rayos solares, pero no porque tenga que ser específicamente ese lugar, sino porque es mayor área de contacto con la luz solar. Ok,
¿Y por qué tiene que ser antes de las 10 de la mañana? Porque después los rayos de sol son muy intensos y entonces te hace mucho daño el calor. El sol de la mañana es un sol mucho más tenue. La inclinación que tiene contra el meridiano es menor. Ok, ya. Ok, gracias. O sea, pero sí, o sea, sí, no es como que sea malo el resto del día, simplemente que es demasiado fuerte y me puede fatigar. Es correcto. Ok. Ok, dice, ¿se recomendaría también el omega 6 o el omega 9? No, por ningún motivo. El omega 6 y el 9 son inflamatorios. Entonces, el único antiinflamatorio es el omega 3. No deben estar combinados cuando ustedes los busquen. Ok. El omega 6, perdón, está presente también en todos los aceites vegetales. Entonces, no, sean muy cuidadosos en elegir su omega 3. Gracias. Perla, tienes la mano levantada. ¿Quieres una pregunta? Hola. Sí. ¿Qué pasa si consumes vitamina D más? Pues mira, el término de más es bien importante que lo acotemos. No hay y también acotemos el tiempo que lo estás consumiendo, ¿ok? Necesitas estar como bajo alguna vigilancia, no es algo que yo les recomiende que ustedes solos empiecen a tomarse una cantidad alta si no tienen una vigilancia, y la vigilancia siempre tiene que estar ligada con un examen de laboratorio, ¿ok? Es una vitamina que es liposoluble, o sea que se acumula en el cuerpo. En todos mis años de experiencia y en toda la revisión de la literatura, solo me he encontrado 2 casos, que no fueron mis casos, sino que están reportados en la literatura, de una intoxicación con vitamina D, y eso fue porque la medicina o el medicamento o el suplemento que tomaban en Estados Unidos no estaba, decía 10,000 unidades y traía 1,000,000, y se lo estuvieron tomando, no sé si por 3 meses o por un tiempo largo. ¿Ok? Entonces, pues fue una dosis muy, muy alta. Se ha sabido que dosis de 4 o 10,000 unidades por algún tiempo no es, y siempre y cuando no sobrepase los 80, o sea, el valor umbral que tenemos para estarlo midiendo, no tienes ningún efecto colateral. No te intoxicas. Muchas gracias. Es importante también mencionar que, por ejemplo, yo les recomiendo 4,000 unidades, por ejemplo, o 2,000, que mínimo, todo el mundo mínimo necesita tomar 2,000. Y 2,000 puede sonar un valor muy alto cuando antes la recomendación que se tenía era de 200 o 400 unidades internacionales. Pero la literatura ya está cambiando y están aceptando que la recomendación diaria no puede ser 400 unidades, sino tiene que estar arriba de 2,000. ¿Ok? Gracias. Gracias. Ok, dice, ¿el aceite en aerosol también es saturado? El saturado es la grasa de origen animal, por ejemplo, la manteca de puerco. El aceite en aerosol puede ser o aceite de oliva, lo cual podría ser bueno, o puede ser aceite vegetal, y el aceite vegetal tiene omega 6 y no se recomienda. Ok, pues tiene que ver el origen, si dice aerosol pero de aceite de oliva, está bien. Si dice aerosol pero aceite de cártamo, no se recomienda. Ok. Veo también, perdón, que está aquí mi compañera, la doctora Claudia, que les comentaba a la hora de Yanira que tú le quieras hacer una pausa para que ella les comparta su historia. Adelante. Sí, doctora Claudia. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué gusto tenerla. Pues, saludos a todos. Aquí todos somos pacientes de miastenia gravis. El programa es de la Fundación Unidos contra la Miastenia Gravis en México, pero tenemos muchos aliados en toda Latinoamérica. Entonces tenemos gente de Colombia, Perú, Argentina, Brasil no, pero de todos los demás países aquí están. Entonces nos contó la doctora Angélica de que tú eres paciente de miastenia gravis y apoyas con las pruebas, creo que para saber los alimentos a los que somos alérgicos. Entonces, si nos quieres contar, adelante. Gracias. Sí, Angélica, quería que les comentara un poquito de mi historia. Yo creo que todos los pacientes que tenemos miastenia gravis tenemos una historia, yo creo que tanto como para hasta escribir un libro, anécdotas, sucesos, cómo empezamos, toda la historia de lo que nos ha ido pasando día a día. Yo mi diagnóstico lo tuve a los 13 años.
un diagnóstico difícil, una enfermedad completamente desconocida para la familia, desconocida incluso para muchos. Disculpa. Adelante. Ya me pusieron música de fondo. Para que te alegres. Claro, incluso una enfermedad desconocida incluso para médicos generales, que eso desconozco si sigue siendo en la actualidad, porque pues ya mi diagnóstico está hecho desde hace muchos años, pero yo tardé en ser diagnosticada cerca de 6 meses o un año de médico en médico hasta que alguien me diagnosticó. Yo entré a quirófano a una timectomía casi a los 15 años. Entonces, A ver, un segundo, por favor. Nos alegra la tarde. Entonces, yo entré con ese diagnóstico a quirófano, una timectomía con una enfermedad prácticamente desahuciada, porque pues estaba en unas fases muy, muy fuertes, muy finales de la enfermedad. Gracias a Dios me recuperé, salí, hice mi preparatoria, decidí estudiar medicina porque me gustó desde siempre. Terminé medicina, empecé a hacer mi especialidad, soy otorrinolaringóloga y pues me he ido desempeñando, gracias a Dios, muy bien. El único detalle que yo le comentaba a Angélica en la tarde que me invitaba a la charla es que cuando a mí me hicieron el diagnóstico y tener la experiencia de que muchos médicos no tenían conocimiento ni siquiera de la enfermedad, ni siquiera las bases, porque pues es una enfermedad, gracias a Dios, no muy frecuente. Entonces esto te va llevando a que solamente tienes el diagnóstico de miastenia gravis. ¿Y ahora qué? O sea, pues el medicamento. ¿Qué? La piridostigmina. Ok, no funciona. ¿Qué más? O funciona, pero parcial, esteroides. ¿Qué? Plasmaféresis. O sea, te van llevando a cosas muy rutinarias, muy de medicinas, pero no hay esa parte de investigación o de indagación que hay ahorita. No la había. Entonces, a lo largo de los años que yo he estado de otorrinolaringóloga, que ya va un buen numerito, he estado en contacto con área de alergias. Nosotros en otorrino vemos muchos pacientes con alergia. Y entonces, como estos pacientes generalmente batallan mucho para recuperarse con tratamientos alergólogos convencionales, las sociedades de otorrinolaringología se unieron y salió la rama de la Sociedad Mexicana de Alergia en Otorrinolaringología. Y esto me llevó a mí a conocer muchas cosas en cuanto a nutrición y en cuanto a la asociación. Adelante, por favor. Okay. Entonces, no había lo que estamos conociendo actualmente, que era lo que estaba hablando la doctora Angélica, respecto a que los alimentos tienen un alto grado de injerencia en las enfermedades autoinmunológicas, no solamente en la miastenia gravis, sino también en enfermedades como la esclerosis múltiple, enfermedades que a lo mejor ustedes no conocen si no son médicos, que ni se las voy a nombrar, pero pues las conocidísimas, la artritis reumatoide, el lupus, que son de las más conocidas. Entonces, cuando yo entro a estas sociedades de alergias, empiezo a ver la necesidad de quelar metales pesados. ¿Qué es una quelación? Es eliminar de nuestro cuerpo metales pesados como el plomo, como el mercurio, que son metales que no deberíamos de tener, pero que sin embargo los tenemos porque nuestras casas están pintadas con pinturas con plomo, porque nuestros alimentos están contaminados, porque nuestros dentistas nos ponían amalgamas de mercurio. No todas las personas se sensibilizan con esto. ¿Por qué nos pasa? Pues eso sí que no lo sé, pero sí existe el remedio ahora de poder manipular nuestra alimentación y tener otra historia muy diferente a lo que nosotros normalmente podríamos haber esperado, ¿verdad? El hecho de estar en un grupo como este te va llevando a otras alternativas, a no estar, como decía un doctor ahorita que de Perú, que no consiguen el mestinón. Hay muchas cosas para modificar nuestra vida, pero lo primero que tenemos que hacer es conocerlo y saber que hay alimentos que tenemos que dejar de tajo, que sustituir por otro tipo de alimentos, hacer nuestra alacena, nuestra despensa totalmente distinta a lo que tenemos, a lo que nos enseñó la abuelita, que si no comíamos leche de vaca no tenemos calcio y nos fracturamos. Hay muchos suplementos, hay muchos alimentos que te dan este tipo de
de suplementos o de necesidades, sin tener que tomar de este tipo de alimentos que ya está completamente demostrado que son originarios de enfermedad alérgica. A final de cuentas, lo que nosotros hemos llegado a la conclusión es que una enfermedad autoinmune es una enfermedad inflamatoria. Si nosotros nos desinflamamos, nos vamos a desinflamar y nuestra enfermedad autoinmune tal vez no se nos quite porque es algo que ya lo tenemos, pero lo vamos a controlar y lo vamos a controlar tanto como para llegar a ser otorrinolaringólogos, tener una consulta pues importante, tener una actividad física, ser mamá, llevar una casa, manejar, viajar, ir a congresos, dar pláticas, todo este tipo de cosas se pueden hacer. Desafortunadamente los que empezamos muy chiquitos nos hemos ido dando cuenta que hay maneras de ir estando mejor con este tipo de alimentación, con este tipo de suplementos y sobre todo haciéndonos pruebas para conocer, oye, ¿cuál es mi enemigo, verdad? A lo mejor tu enemigo es el huevo y nunca te has dado cuenta, o a lo mejor tu enemigo no es la leche, es el trigo, o a lo mejor son todos esos y ok, son mis enemigos y bueno, ¿y quiénes van a ser mis amigos? ¿O cómo le voy a hacer para lidiar con esto que es lo del día a día? Hay remedio, hay cosas que podemos hacer para estar mejor, para estar bien, para salir adelante y sobre todo para no estar pensando, ay, a lo mejor ya mañana me toca, o ay, a lo mejor ya mañana me voy a sentir muy mal y ya va a ser, porque es una actitud súper pesimista que tenemos porque no hay nadie que nos diga, o sea, todo está bien, no pasa nada, ánimo, adelante. La miastenia es una enfermedad debilitante terrible que yo no se le deseo a mi peor enemigo. Nos cuesta el doble o el triple de trabajo levantarnos en la mañana y salir a ser productivos. Pero siento yo que muchas de las personas que tenemos este diagnóstico somos personas muy aguerridas, echadas para adelante, que nos gusta pues salir adelante, ¿verdad? Si no, ya estuviéramos 2 metros bajo tierra. Entonces, yo les invito a que sigan a la doctora Angélica porque créanme que el cambiar la nutrición, el cambiar su estilo de vida, no es solamente empezar a tomar omega y vitaminas, hay que empezar a tomar omega, empezar a tomar vitamina D, obviamente bien estudiados, hacerse exámenes de laboratorio adecuados, ir de la mano con alguien que les pueda ir orientando, si yo les puedo ayudar en algo con todo gusto, pero que ustedes vayan viendo que son muchas cosas que podemos ir haciendo y es cambio de vida, cambia tu mente, change your mind, como dicen los gringos, para poder tener un cambio. Si nosotros hacemos las cosas siempre igual, no vamos a tener cambios. Necesitamos cambiar estilo de vida, cambiar estilo de pensamiento y créanme que nos va a ir bien. Yo me atrevo a decir que soy un ejemplo, pues porque aquí estoy, porque estoy activa, soy médico, soy otorrinolaringóloga, opero, sí con un poco más de dificultades, trato de no hacer cirugías demasiado estresantes porque la miastenia se agrava con el estrés, entonces trato de llevármela relajada, pero haciendo las cosas que me gustan, ¿verdad? Entonces, si en algo puedo apoyarlas yo en platicar personalmente con alguien, con todo el gusto del mundo, y si profesionalmente les puedo atender, me daría mucho gusto poderlos apoyar. Es parte de mi historia para no llevarme toda la hora, porque pues de historia hay Muchas gracias, Claudia. Oye, pues tenemos algunas dudas. Primero, tú dices, empezaste a los 13 años con la miastenia. ¿En qué momento descubriste que la alimentación te beneficiaba? Si tú cambiabas tu alimentación, te ibas a beneficiar. Fíjate que bien chistoso porque yo era una persona muy delgada, muy delgada, llámalo selección natural o no lo sé. Yo comía muy pocas harinas. Sí las comía porque mi abuela era de rancho y era la clásica abuela que amasaba y tortillita de harina para almorzar, comer y cenar. Yo trataba de limitarlo, no porque no me gustara y porque me sintiera mal, sino en realidad no sé por qué. Trataba nunca de comer refrescos ni comida chatarra, pero sí entraba el huevo, sí entraban los lácteos. Te digo, yo era criada de la abuela clásica de toma leche, tómate tu leche, y leche recién ordeñada porque teníamos un rancho aquí en Monterrey, y entonces te la daban así calientita, la vaca y el requesón y todos los productos lácteos que tú quieras. Desafortunadamente yo llegué a etapas muy severas de miastenia, muy severas. Yo ya no podía abrir los ojos, yo ya batallaba mucho para respirar, estuve a punto de parálisis de mis músculos respiratorios.
Entonces, bueno, de los esqueléticos, porque nuestra respiración es autónoma. Hablo de diafragma y músculos costales. Entonces, mi debilidad era impresionante y fue en un lapso de 1 año, 2 meses más o menos en lo que se me hizo, inicié con los síntomas, porque inicié con síntomas de ser una niña muy activa, de pronto me caía. Entonces, yo iba corriendo y me caía, iba en la bicicleta y me caía y no sabíamos por qué. Entonces, de empezar así a llegar a una cama de hospital donde la única forma de querer ayudarme fue una timectomía de un timo que ni siquiera existía en las radiografías, en las tomografías de aquel entonces. Hacen la extracción del timo y empiezo a mejorar muchísimo. Yo los cambios de alimentación reales, ya de una manera científica, los empecé a modificar en el 2007, cuando empecé a tener contacto con la Sociedad de Alergia y que empecé a ver que muchos de los problemas autoinmunológicos venían de manera secundaria por el consumo de alimentos de origen lácteo o de trigo, que dicho sea de paso, el trigo de hace muchos años no hacía daño. El problema es que ahorita está tan manipulado que ya el trigo de antes no es el mismo trigo de ahorita. Por eso la gente que somos susceptibles no lo toleramos. Entonces, tal vez yo de más pequeña pues toleraba y de pronto ya no toleras. Tienes como un tope. Nosotros le llamamos que es como un barril donde tú le vas llenando de químicos, le vas llenando de factores biológicos, le vas llenando de tóxicos, de metales pesados, lo vas llenando de estrés, de carga psicológica y llega un punto en que tu vasito se rebasa. Todos venimos diseñados con un contenedor. En el momento que ese contenedor se rebasa, empiezas tú a tener un problema inflamatorio y empiezas a desarrollar enfermedad que, pues con lo que tú vengas ya programado genéticamente, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, yo empecé a cambiar mis hábitos a partir del 2007. De tomar yo 3 pastillas ya timectomizada, de tomar de 3 a 4 pastillas diarias para poder funcionar, ahorita tomo 1 pastilla al día o media. Y hay días que se me olvida, me acuerdo porque tengo sueño, pero estoy en el día a día y de pronto no me acuerdo que me he tomado el medicamento. Yo tomo nada más 1 pastilla de piridostigmina de 60 miligramos al día y funciono perfectamente bien. Trato de hacer ejercicio, es súper importante hacer ejercicio para poder sudar nuestras toxinas. Súper importante ahorita que estamos en pandemia hacer ejercicio y asolearnos. Pero sí, yo empecé el cambio de alimentación en el 2007, a utilizar mucho perejil, mucho cilantro para poder quelar metales pesados. Y sobre todo el dejar más a conciencia ya lo que es el trigo, los lácteos. Sí me doy mis gustitos, si no, no vives, tienes que darte tus gustos, pero es un gusto por un tiempo de abstinencia, ¿verdad? Claro, eso que acaba de comentar la doctora Claudia es súper importante. La comida es un placer. Entonces no podemos castigarnos a la hora de comer. Nuestros platillos siempre deben estar llenos de color, tienen que ser muy apetitosos, de tal manera que siga siendo ese placer, esa forma de consentirnos, pero ahora consentirnos de una forma sana. Ok. Bueno, y los estudios que nos comentaban para saber a qué somos alérgicos, digo, una vez me tocó una amiga que salió que era alérgica a la lechuga y no sabía y que por eso engordaba. Entonces, sí, es como que yo me acuerdo cuando mi sobrino era niño, era muy niño, lo llevamos a que le hicieran un estudio y que le hicieron como piquetitos en toda la espalda y le salían como ronchitas. Depende de la ronchita que le saliera donde era alérgico. ¿Es ese estudio o cuál es? Sí, hay un estudio que hacen anteriormente yo mandaba a todos mis pacientes a Estados Unidos, carísimo para hacer los estudios. Tenemos que extraer el suero y mandarlo. Sigue en boga, se llama RAST. Ese estudio ya lo hacen aquí en México, específicamente aquí en Monterrey, en los laboratorios Moreira. Es un estudio en el que tú pides un panel de alergia a alimentos y un panel de alergia a inhalados. El panel de alergia a inhalados ya está bien determinado, son 32 alergenos que son los más frecuentes que hay en esta área. Cada entidad, por ejemplo, aquí nosotros estamos compartiendo inhalados con Tamaulipas, con Coahuila y Nuevo León.
Hay otro panel de antígenos para Chihuahua, para Tijuana, hay otros para el centro y hay otros para el sur, porque la vegetación es diferente. Son hongos diferentes, son árboles diferentes, son malezas diferentes, son hierbas diferentes. En cuanto a alimentos, estudiamos algo que se llama IgG, que es un anticuerpo que se genera cuando tú consumes un alimento. Por ejemplo, si tú consumes un lácteo, tu cuerpo dice, esta cosa es extraña, y entonces genera unas antenitas para decir, cuando esto vuelva a entrar a tu cuerpo, se junten esas antenitas y entonces empieza una cadena de inflamación. Entonces, si el día 1 yo como lácteos, se generan las antenitas. El día 2 vuelvo a consumir lácteos, esa antenita, con la captación de ese antígeno, esa pelotita, vamos a suponer que es como una pelotita. Y entonces eso se libera y va a unas células de defensa de nosotros y empieza a haber una liberación de sustancias inflamatorias que se van a ir a depositar a cierta parte de tu cuerpo y te va a producir algún tipo de reacción, ronchas, comezón, dolor de cabeza, inflamación intestinal, dependiendo de lo que tú seas susceptible. Entonces, lo que hacemos es que pedimos ese anticuerpo en contra del alimento que estamos sospechando. Como nosotros generalmente tenemos una dieta muy variada, lo que se pide es que se estudien los alimentos que consumimos 3 o más veces por semana. Llámese azúcar, llámese huevo, leche, etc. Y se les pide a los pacientes que desde una semana antes de ir a hacerse los estudios consuman estos alimentos, porque estos anticuerpos, si tú dejas de consumir el alimento, el anticuerpo baja. Y si yo te hago una prueba para lácteos y tú no has comido lácteos en 3 meses, pues a lo mejor vas a salir negativa porque no has comido los lácteos y tus anticuerpos no están presentes. Entonces es algo que se les tiene que decir a los pacientes que es bien importante hacer. Antes de hacer una prueba de alergia a alimentos, tenemos que consumir los alimentos que vamos a querer estudiar. Obviamente ahí no entran los alimentos que te producen una reacción alérgica inmediata. Nuestras reacciones alérgicas son de 4 tipos. La primera, que es la de reacción rápida, que es mediada por un anticuerpo que se llama IgE, que es la clásica de que comen camarones y se les cierra la garganta y se ponen todos hinchados, o comen fresas o cacahuates. En pacientes que tienen este tipo de reacciones rápidas, no lo deben de hacer. O sea, esto no. El paciente que tiene una alergia inmediata es alérgico y es alérgico. Ahí ya no le hago pruebas ni le meto ningún otro tipo de cosas, porque ese tipo de alergias es muy peligrosa. La alergia por IgG es una alergia que puede desatarse dentro de las primeras 2 horas y hasta 72 horas después de haber comido el alimento. Por eso es muy difícil de detectar. Es que yo como leche y no me pasa nada. O como trigo y no me pasa nada. Pues sí, pero al otro día a lo mejor andas bien cansado, a lo mejor traes la panza bien hinchada y es una reacción secundaria a lo que comiste hace 2 horas, hace 4 horas o hace 72 horas. Y este tipo de estudios para eso nos sirven, para ver a qué somos alérgicos, qué nos está haciendo daño. Oye, una duda, nos comenta Nayeli que dice, en México nos comentaron que el examen de IgG no podían hacerse ya que estoy con prednisona. ¿Esto es correcto? Fíjate que sí y no. Nosotros no damos o no hacemos exámenes a gente que está tomando antihistamínicos, loratadina, fexofenadina, cetiricina. Cuando vamos a hacer pruebas de alergia y son pacientes que están tomando estos medicamentos y que no le puedo suspender, se los cambio a un esteroide, porque pues, a veces no pueden estar sin ese tipo de medicamentos. Entonces, lo que hacemos es darles un esteroide. Y la otra es que hay unas pruebas que se hacen en consultorio que son más fastidiosas porque son muchos piquetitos, pero esos ahí vemos inmediatamente la reacción del paciente. Si el paciente está tomando un esteroide, pues solamente esperamos, damos un poco más de piquetitos para esperar una mayor reacción de la ronchita o de la aparición de los síntomas del paciente. Sí se pueden hacer, en los laboratorios sí tienen ese candadito, pero sí se pueden hacer. Sí te puede dar algo de información y si no, la otra es hacerlo en el consultorio donde lo estamos viendo físicamente. Se forma una pequeña ronchita que yo la hago con la aguja y luego crece ciertos milímetros y luego hago otro piquetito y debe de crecer un poquito más.
Si esto es así, nos está dando una positividad a ese alimento, o peor aún, si nos saca el síntoma que le da al paciente, pues ahí ya lo tenemos como positivo, que sale positivo a eso, y luego hacemos algo que se llama neutralización para quitarle los síntomas en ese momento. No se va el paciente con los síntomas a casa, ¿verdad? Ahí mismo neutralizamos los síntomas y el paciente se va bien a casa, pero ya sabes que es alérgico a la leche, o que es alérgico a un hongo que se llama cándida, que vive con nosotros, es como las rémoras de los tiburones, pero cuando nosotros estamos desequilibrados, ese hongo aprovecha y empieza a hacer un montón de desmanes en nuestro cuerpo. Wow. Qué interesante. Cosas que no sabemos que pasan, que Existe. suceden. No. Así es. Oigan, ya nos pasamos de tiempo, pero voy a dar 5 minutos para ver si alguien quiere abrir el micrófono. 2 preguntas. A mí me gustaría que lo compartiera José Flores. José Flores es el hijo de un paciente mío con miastenia gravis y nos hizo el favor de acompañarnos. José, no sé si nos quiera regalar 3 minutos de la experiencia de tu papá, de los beneficios. Claro que sí, doctora. Sí, buenas noches a todos, aquí desde Monterrey. Muchas gracias, doctora. Pues muy breve, primero agradecerle a la doctora Angélica, que hace honor a su nombre, es un ángel, gracias a ella, pues coincidimos que pudiera atender a papá después de hacer todo un viacrucis de visitas con diferentes doctores, acupunturistas, casi creo decirles que hasta brujos, a ver si podíamos saber qué problema tenía papá, ¿no? Afortunadamente caímos en buenas manos con la doctora Angélica y gracias a ella, pues, después de una visita, unos estudios de sangre, no recuerdo cuál es el nombre, pero que te da, digamos, como toda una radiografía de lo que tienes, qué te hace falta, o estás bien, estás mal y demás. Y papá, el síntoma que de repente apareció fue que su cuello se le cayó, o sea, no lo podía sostener, tenía que tomar la mano con la barbilla para que no se le cayera. Ese fue el primer síntoma y pues nos sorprendió mucho, no sabíamos a qué se debía, tenía que traer un collarín, digamos, nomás para sostenerlo. Otra de las cosas fue que de repente cayó en una ocasión en una crisis donde sí fue a dar al hospital. Ahorita escuchaba a la doctora que comentaba, en el caso de papá, en una ocasión en la mañana me hablaron mi madre de que papá no se podía levantar, no tenía fuerza, lo intentamos levantar y yo por error pues dije, pues toma agua o un jugo, y craso error, ¿no? Se me está ahogando porque pues no podía deglutir o pasar los líquidos, ¿no? Fuimos a dar al hospital, sí lo tuvieron que entubar para pues darle alimento un par de días. Afortunadamente pues reaccionó, digo, gracias a Dios. Lo único que sabíamos que tenía que tomar era el Mestinón, pero siguió con el cuello, o sea, salió de esa crisis, pero el cuello aún seguía así, sin fuerza y demás. Fuimos ya con la doctora y digo, yo me quedé totalmente sorprendido que después que nos pidió que tomáramos el omega 3 con los 2 componentes que mencionaba ahorita, pues no sé, yo creo que en una semana, 2 máximo, mi padre estaba de nuevo como si nada hubiera pasado, con la vitalidad y la fuerza. Y pues la verdad, yo ahorita mencionaban mucho la doctora de la alimentación. Mi padre siempre, digo, él ya falleció, pero les digo, no falleció por la miastenia, fue otra, él le dio un infarto, pero desde que la atendió la doctora fueron cerca de 10, 12 años, y él desde toda la vida, siempre el tema de la alimentación la cuidó, llegó a ser vegetariano inclusive. Yo creo que eso le ayudó en demasía. Yo tal vez si papá hubiera sido un poco desorganizado en su alimentación, a lo mejor esta crisis que le dio de la miastenia, pues no lo hubiéramos contado en ese momento, ¿no? Yo creo que eso le ayudó. Y bueno, cuando ya fuimos con la doctora, pues reforzó lo que papá durante muchos años fue, y al seguir tomando el omega, en 2 semanas fue un cambio totalmente de 360 grados, y pues les puedo decir que durante esos 10, 12 años, de que se le detectó la enfermedad hasta que falleció, y pues muy agradecidos con la doctora por apoyarnos
en darle el seguimiento y demás, y realmente pues la enfermedad la tenía, como lo mencionaban, pero su calidad de vida volvió a la normalidad, ¿no? Pudo disfrutar de muy sus agradecido. 11 Sí, a sus nietos, muy, muy contento. La verdad es que, digo, lo que sí les digo, cuando papá o sea, uno hubiera creído que hubiera fallecido por su problema de enfermedad, pero no. Digo, fue otra cosa totalmente, lamentablemente fue un infarto que le ya dio, la pero edad. ¿Qué edad sí, tenía por la él? edad, pero él falleció como de 80, 70, sí, 80 años, 79 años de edad, exactamente. Pero Mucha digo, esperanza de vida después de los que se últimos extendió. 12 años de vida, su calidad de vida fue excelente y bien agradecidos ahí con todas las atenciones de parte de la doctora Angélica. Pues muchas gracias, José, por tu testimonio como hijo, como cuidador que acompañaste. Sabemos que son piezas importantes para cada paciente de miastenia. Su cuidador es pieza clave. Muchas gracias. Pero bueno, dos No, para preguntas. servirles. Tengo ahí una mano levantada. Ángela Hernández. ¿Me escuchan? ¿Se me escucha? Sí, adelante. Es que yo he leído una pregunta en el chat para la doctora, que es sobre los alimentos que debe tomar una persona que tiene sonda nasogástrica. Por ejemplo, en mi caso, en mi país, bueno, a mí me han dado de alta varias veces con sonda nasogástrica y a varios se nos es imposible pagar las fórmulas poliméricas, como el Ensure y esos suplementos para alimentarnos las 24 horas. Entonces, si la doctora nos puede recomendar un tipo de alimento para las personas que padecemos esa situación. Porque en mi caso sí me ha tocado estar meses con sonda o con gastrostomía. No sé si podía resolver esa duda que le he visto en el chat. Ahí va. Mira, si gustas, te dejo ahí tu correo electrónico porque eso toma más de 3 minutos. Entonces, si gustas, con muchísimo gusto te busco o me buscas por correo y ya te doy algunas recomendaciones importantes para cuando te encuentres en este tipo de alimentación nasogástrica. Vi también otras preguntas, otras preguntas así rapidito, nada más para que no se quede ninguna en el tintero, del aceite de oliva, si se puede cocinar o no. La ventaja del aceite de oliva cuando es crudo es que tiene antioxidantes. Entonces, normalmente se recomienda consumir crudo cuando la sopa ya está hecha, cuando la ensalada la quieres poner arriba, para aprovechar esos antioxidantes. Cuando cocinamos y calentamos el aceite, se pierden esos antioxidantes. Sin embargo, no se genera ninguna reacción inflamatoria en nuestro cuerpo. Entonces, ya no nos sirven los antioxidantes, es cierto, pero no es como el aceite vegetal, que al consumirlo, no importa si esté caliente o no, genera inflamación. Entonces, la ventaja de consumir aceite de oliva cuando cocinamos es que no agregamos inflamación a nuestro cuerpo. Podemos consumir algunos otros tipos de aceite, por ejemplo, como el aceite de coco o el aceite, a algunas personas les gusta el aceite de aguacate, pero en mi opinión, a mí me gusta más el aceite de oliva, ya sea para cocinar o para ensaladas. Me preguntaban también por el magnesio. Es cierto que el magnesio es un mineral que se tiene que tener cuidado cuando tienes miastenia gravis. Sin embargo, las dosis que se recomiendan son dosis muy pequeñas que no causan un efecto significativo o importante en el diagnóstico. Frutas o verduras que hagan daño, ninguna. La verdad, todas las que quieran en las cantidades que gusten. Creo que eso son de las cosas que tenemos que llenar nuestro plato. Mucha fruta, mucha verdura y una fuente de proteína que no tenga grasa de origen animal. Y por mi parte, no sé si tengan alguna otra pregunta, pero muchas gracias por estar y muchas gracias por escuchar esto que les quiero compartir de una forma de cuidarnos, tomando el control y tomando una participación activa. Claro que implica un sacrificio, claro que implica un trabajo, pero qué mejor que empezarnos a cuidar. Así es. Doctora, muchas gracias. Doctora Claudia, también gracias por acompañarnos. José, y a todos ustedes les agradezco como siempre estén aquí mostrando interés. Este programa es patrocinado por la Fundación Unidos contra la Miastenia Gravis y ha sobrevivido, ya vamos a cumplir 1 año y es semana tras semana, cada 2 semanas, siempre al servicio de toda la comunidad miasténica y todos los temas que se ponen en plan, en la agenda, son porque se pide, porque la gente pide hablar de ese tema y tienen dudas. Entonces, no se pierdan, la siguiente semana vamos a seguir con conferencias con las diferentes
fundaciones que tenemos y pues por el momento es todo. A mí me encanta siempre verlos y tenerlos aquí, platicar con ustedes y traer temas nuevos. En el chat pongo los contactos de las doctoras que teníamos en la presentación para que lo tomen. Las dos están en México, entonces el número de teléfono solo le anteponen el más 52, es el identificador del país. Y pues bueno, les puedes contactar, tienen sus correos y creo que así aparecen en Facebook. Yo no tengo Facebook, la verdad es que eso de las redes sociales y yo no nos llevamos bien, pero por correo electrónico, adelante, todo el correo que me quieran enviar, bienvenido. Muy bien, pues listo, ya te buscaremos y pues bueno, hay mucha tela donde cortar y seguimos platicando. Los quiero mucho y les agradezco mucho su tiempo y su dedicación. Y pues comprométanse, Gracias. se les hace la invitación para que lo hagan y siempre estén disfrutando cada día mejor, porque la vida sigue y es muy hermosa. Que tengan una linda noche. Gracias, Deya. Gracias, doctoras.